Esta semana en Cuadriga, Venezuela, en jaque por la lucha de poderes. Por primera vez desde hace 16 años, la oposición logró imponerse al chavismo en la Asamblea Nacional. Con 112 de un total de 167 mandatos, obtienen la mayoría de 2/3 y con ello la posibilidad de emprender reformas constitucionales, nombramientos de jueces e inclusive intervenir en las decisiones del Ejecutivo. Para impedirlo, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó una serie de medidas, aprovechando la mayoría chavista antes de que se constituyera el nuevo Congreso, a fin de neutralizar la nueva situación política. La bancada oficialista nombra apresuradamente a 13 nuevos magistrados de la Suprema Corte. Entonces, esta suspende la proclamación de 4 diputados, un oficialista y 3 de la oposición por supuestas irregularidades electorales. Para la oposición se trató de socavar su mayoría de 2/3 y así entró en funciones este 5 de enero. Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Atrás quedaron los tiempos del no pasarán de Hugo Chávez. La oposición venezolana llegó a la Asamblea Nacional. Este 5 de enero, la Mesa de la Unidad Democrática asumió el control del Parlamento con un llamado a cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, sumido en una profunda crisis política y económica e incluso lograr una salida anticipada del presidente por vía constitucional. Eso fue lo que dijo el nuevo presidente de la Asamblea. El camino no será fácil, al contrario. Para la oposición comienza el cambio, para Maduro la lucha por permanecer en el poder. Bienvenidos a la primera edición de Cuadriga de este año. ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Qué cambios podrá llevar adelante la oposición dentro de la Asamblea? ¿Y qué estrategias utilizará el gobierno de Maduro para frenar el debilitamiento de su poder? Estas son algunas interrogantes que trataremos de despejar aquí hoy con nuestros invitados. Ivo Hernández, politólogo venezolano. Desde el 2012 es docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, Alemania. Fue profesor invitado en la Universidad de Ciencias Políticas de Lille, Francia. En su país trabajó también como profesor en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Se especializa en temas de políticas de energía y seguridad, economía política y sistemas de partidos, entre otros. Ivo Hernández opina que más que un jaque, se trata de la negación de un grupo político que ha detentado el poder durante más de 17 años a aceptar la nueva realidad manifiesta en el voto que ahora pide un cambio. Peter B. Schumann, periodista alemán de radio y televisión, ha realizado distintos reportajes sobre los procesos de transformación cultural y política en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Realiza para la emisora Deutschlandfunk conversaciones con escritores, artistas, científicos, políticos y activistas de derechos humanos de América Latina. Desde el 2002 preside la Asociación Amigos del Instituto Iberoamericano en Berlín. Peter Schumann dice que no se trata de una lucha de poder, sino un enfrentamiento entre dos modelos totalmente distintos con un alto peligro de violencia. Peter Birle, politólogo alemán, comenzó su carrera como docente e investigador en el Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad de Maguncia. Es director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín y docente de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín, la Freie Universität. Se especializa en sistemas políticos de América Latina, políticas exteriores latinoamericanas y conflictos en la región, entre otros. Peter Birle dice que, dadas las posiciones endurecidas en ambos lados, la urgente disposición a cooperar entre gobierno y oposición no está a la vista. Bienvenidos a nuestro programa, nuestro primer programa de este 2016. Esta semana, lo que acabamos de decir, se ha juramentado la nueva Asamblea Venezolana, poniendo fin así a la hegemonía de 17 años del chavismo dentro del Parlamento. Peter Birle, ¿cómo puedes ver tú esta situación? ¿Qué significa para Venezuela este cambio? Yo creo que estamos frente a una situación muy difícil, porque desde un punto de vista institucional, eso es y viendo las mayorías que existen, eso sería una típica situación de cohabitación. Es decir, tenemos un gobierno chavista y tenemos ahora una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional. Y entonces, típicamente, lo que uno podía esperar sería una cooperación, una disposición a cooperar entre gobierno y oposición. El problema que existe es que ni el gobierno ni la oposición muestran la más mínima disposición
a buscar ese camino, ¿no? El gobierno, con todo lo que ya antes de la instalación del nuevo Parlamento ha tratado de deslegitimizar el Parlamento como tal, por supuesto también, o no por supuesto, desgraciadamente también la nueva mayoría dentro del Parlamento, después medidas económicas, medidas también de quitarle poderes a la Asamblea Nacional. Así que esos son muestras por parte del gobierno que nos dicen que no hay una disposición a aceptar el legítimo papel de la oposición que debe jugar en el Parlamento. Más que un cambio, sería para ti una lucha de poderes, entonces. Yo sí creo que en ese momento estamos frente a una lucha de poderes. Peta Schumann, porque hoy tenemos dos Petas acá en el estudio. Tú hablas, sin embargo, no de una lucha de poderes, sino lo que tú ves es una lucha de dos modelos. Esto también lo decía esta semana el presidente Nicolás Maduro. Se trata para él de dos modelos enfrentados. El capitalismo, que representa a la oposición, y por otro lado, el modelo de izquierda, socialista, que representan ellos. ¿Esto es más o menos tu idea? Sí, por eso veo el peligro más grande. No solamente una lucha por el poder en el Parlamento, sino sobre dos modelos opuestos. Esta llamada revolución bolivariana y un modelo, decimos, más democrático, de una economía libre o liberal o neoliberal del mercado, que es totalmente distinto del otro, y todavía no vemos algunos gestos sociales, pero sin un programa verdadero social para los más pobres, más afectados. Y por eso creo que los chavistas van a defender su modelo hasta la última gota de sangre, como una vez dijo Maduro. Y tienen sus colectivos paramilitares, tienen organizaciones armadas para defender este modelo realmente. La oposición también tiene sus masas, y hemos visto también en el año 2014 que tienen una capacidad enorme de movilizar la gente en las calles. Y tienen dos problemas, una cierta división interna entre la vía, decimos, más legal de Capriles y la otra, la salida de Leopoldo López, de Machado, Ledesma, etcétera, que buscan también a veces soluciones en la calle. Esta es una situación para mí realmente explosiva, porque son realmente dos distintas posiciones totalmente opuestas para ganar el futuro de Venezuela. Ivo Hernández, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay un cambio en Venezuela con esta nueva asamblea? ¿Hay una lucha de poderes que se va a dar a partir de esta nueva asamblea? ¿O simplemente es, como dice Peta Schumann, un conflicto entre dos modelos políticos? Lo importante aquí entender, y esto ya tiene cierta transición de facto, es que estamos saliendo de un modelo populista. Esto se está viendo en Argentina, ahora se está viendo en Venezuela, y estamos caminando hacia un desmontaje de las instituciones populistas que rigieron el modelo político que hubo. Hay que diagramar bastante claro que el problema político en Venezuela se ve mal, pero realmente lo que está muy, muy, muy mal es el tema económico, que ya lo podemos tratar seguramente en otro momento. Pero como decir ahorita, es un desmontaje de instituciones populistas que se han venido manejando. Entiéndanse por instituciones populistas, casi todas fagocitadas por el Ejecutivo, dominadas desde la presidencia, que más o menos eran una especie de sello aprobador. Esa asamblea que hubo hasta hace poco jamás interpeló a un ministro, jamás ejerció ningún tipo de contraloría de la función oficial, era simplemente un apláudase de lo que sea, ejecute, apláudese y ejecute. Entonces ahora, por primera vez estamos viendo que eso puede empezar a variar. ¿Llega eso a ser un problema de conflicto? Esperemos que no, porque las medidas que se han tomado
son realmente medidas muy desesperadas. Esto de nombrar esos jueces a trancas y a barrancas en Navidad, una época en la cual Latinoamérica casi toda está de vacaciones, sobre todo los jueces están de vacaciones, y que eso lo que hace a vistas claras no es que usted le está quitando 3 diputados a la oposición, es que usted le está cercenando el derecho de participación a un montón de personas que votaron. Entonces lo está invalidando con una especie de recurso, un amparo que se coloca allí. Es una cosa bastante delicada y que sienta precedentes muy graves. Aquí hay que hablarle claro a la población y decirle, señores, los derechos políticos de todos son los que valen aquí, y no por decisiones apresuradas de un ejecutivo nervioso que no sabe cómo negociar, vamos entonces a empezar a cercenar derechos de los ciudadanos. Eso es lo grave. Birle, ¿hasta dónde puede llegar la nueva Asamblea Nacional? Con esta situación que hemos planteado aquí para empezar este debate. Difícil saberlo algo. Si puedo decir algo al respecto de la pregunta modelo o lucha de poderes, yo creo que son las dos cosas, y eso es exactamente el problema, ¿no? Porque esa lucha por distintos modelos es exactamente lo que se refleja ahora en la lucha entre los poderes, ¿no? Por eso no estamos frente a una situación normal, sino frente a un problema fundamental. Yo creo que la nueva Asamblea no va a llegar muy lejos, sobre todo si las cosas siguen como lo hemos visto en los últimos días. Y yo creo que no solamente el gobierno, sino también la oposición debería operar de una manera más inteligente, digo, porque no se me ocurre otra palabra. Porque yo creo que los primeros gestos por parte de la oposición tampoco han sido muy prometedoras para lograr una cooperación con el gobierno. Decir como primera cosa que dentro de medio año el gobierno debe haber sido cambiado o desaparecido, el actual, quitarle no solamente la foto de Hugo Chávez, sino también la de Bolívar del Parlamento y otros gestos más. Yo creo que eso no es muy inteligente para por lo menos mostrar una disposición a cooperar por parte del gobierno, porque la oposición no ha sido votada para eso, sino ha sido votada para mejorar, y en eso concluyo absolutamente con Ivo, para mejorar la situación diaria, económica, social del país. Sí, bueno, quería decir que hay muchas opiniones al respecto sobre estos gestos que ha hecho la oposición en estos 2 días que lleva dentro de la Asamblea. Uno de ellos fue precisamente quitar toda la iconografía que había del presidente Hugo Chávez dentro del hemiciclo de la Asamblea y también en los pasillos del Parlamento. ¿Cómo ves tú esto, Ivo Hernández? La iconografía es importante y lo que cita el doctor Birle es muy importante aquí, porque se retiraron figuras del presidente. Recuerden que en Venezuela se está manejando desde hace tiempo, y esto políticamente está diseñado, un culto a la personalidad del difunto presidente Chávez. Eso es una de las armas políticas del sistema populista venezolano, y con la cual se establece una especie de ícono donde incluso el nombre es un referente vacío, pero que engloba todo eso que llaman chavismo, que nadie sabe qué es, pero supuestamente es todo. Ahora bien, la figura de Bolívar es importante. Esa figura de Bolívar es una figura muy particular. Eso es bueno que el público televidente lo sepa. Esa es una figura que se hizo supuestamente a partir de los restos mortales del Libertador. Ninguno de los historiadores en Venezuela lo ha avalado seriamente. Es una cosa bastante dudosa. Entonces se asocia también con esa especie de reinterpretación chavista de la historia, en la cual los héroes son de una manera vistos y el Libertador es divinizado de una manera ya casi suprahumana, deja de tener tintes humanos. Entonces todo eso está revestido allí. No es la figura que conocemos en las monedas, en los retratos, etcétera, de la época. Ese es más o menos el punto, y por lo cual hay, por supuesto, una fricción allí importante en interpretación de los factores. Sin embargo, ha habido otros gestos, Schuman, por ejemplo, no solamente estos de quitar la iconografía, sino también de saltarse, supuestamente, usando las palabras de Diosdado Cabello, de saltarse el programa que estaba planteado para la primera sesión, que era solamente la juramentación de los diputados. Y allí, en esa primera sesión, el diputado Borges habló, cosa que hizo que la bancada chavista saliera del Congreso. Ese fue uno de los gestos. Otro de los gestos importantes fue precisamente que ayer estos 3 diputados que habían sido impugnados de la oposición se juramentaron. Al parecer es una juramentación simbólica simplemente, pero lo hicieron. ¿Cómo ves tú toda esta situación? Pero es una votación simbólica, pero ellos no pueden votar realmente.
sino ellos están ahora dentro de la Asamblea, pero sin ningún derecho ejecutivo. Pero quisiera decir algo que dijo Peter Birle con respecto a la iconografía. Me pareció absolutamente necesario sacar el cuadro de Chávez de la Asamblea Nacional, porque ahora empieza otro tiempo. Y sacar Simón Bolívar, esta es otra pregunta, pero sacaron realmente el Chávez del Parlamento, pero no sacaron el cuadro de Bolívar del Parlamento. Está no sé en qué esquina, está en el Parlamento. Pero esto es realmente importante para decirlo. Bueno, los otros gestos, el anuncio, por ejemplo, del nuevo presidente del Parlamento, que van a hacer todo posible para sacar este gobierno del poder en el próximo medio año, no me parece muy lógico, no me parece necesario. Además, no es su tarea. Su tarea es encontrar también algún balance dentro de las dos, decimos, frentes. Esto es una cosa que Cabello nunca hizo. Él tomaba una posición clara. No, ahora tienen que tomar una situación, una política un poco más moderada del diálogo. Y interesante para mí es un símbolo dentro del nuevo gobierno. Hay un viceministro ejecutivo que es un representante, así dicen por lo menos mis colegas de la prensa, que dispuesto al diálogo. Entonces, dentro del mismo gobierno, con su discurso bélico agresivo, existe también una voz, por lo menos, que está dispuesto al diálogo. En este sentido, no veo tan oscuro este panorama, hay posibilidades. Bueno, y dentro de los gestos también debo decir que ayer ya en esta sesión se decidió por la prensa y se decidió que los periodistas que cubren el Parlamento entraran nuevamente a la prensa, cosa que estaba prohibida desde el 2010. Sin embargo, también en estos 2 últimos días hemos visto algunos avances, o mejor dicho, más que avances, anuncios de la oposición. Estos son, por ejemplo, los que dijo Julio Borges sobre las leyes que ellos van a tratar de llevar adelante desde la Asamblea en el futuro inmediato. Uno de ellos es la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, por un lado, es entendible desde el punto de vista de la oposición que eso sea una iniciativa muy importante. Nuevamente, yo no creo que sea muy inteligente de ponerlo como punto número 1 en la agenda, porque lo que la gente, para no utilizar el concepto del pueblo, ¿no?, que de alguna manera ha sido un poco maltratado en los últimos años, pero la sociedad venezolana está esperando respuestas a los problemas cotidianos, ¿no? Sin embargo, por supuesto, la oposición tiene todo el derecho de tal iniciativa de ley de amnistía, pero no creo que sea muy inteligente de ponerlo como punto número 1 en la agenda. Además, una de las estrategias del gobierno es claramente, por un lado, trabajar, utilizar, instrumentalizar la Constitución y las leyes en su sentido, y al mismo tiempo tratar de deslegitimizar y deslegalizar lo que está haciendo la Asamblea Nacional y la oposición. Y si ahora la oposición hizo juramentar los 3 diputados que fueron puestos un amparo, un amparo, yo creo que no es muy inteligente, porque con eso la oposición le da al gobierno instrumentos que pueden ser utilizados contra ellos. Pero es solamente simbólico lo que se hizo, ¿no es así? Igual, pero ya el gobierno ya está diciendo que con eso cualquier ley, cualquier acto de la Asamblea Nacional pierde su legitimidad. Y no debemos olvidar que este país es un país que tiene instituciones totalmente chavistas, ¿no? Y así que la justicia, por ejemplo, claramente es una justicia chavista y que va a cooperar no con la oposición, sino con el gobierno. Con 109 diputados, Ivo, ¿qué puede hacer la oposición?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es no rendirse ante los 112, porque precisamente esos 109 tienen que defender esos 3 que no están allí. Eso es una parte muy importante, sobre todo que el gobierno no da muestras, el Ejecutivo, de tratar de entender lo que se le dijo el 6 de diciembre. Y no lo entiende, y puedo dar elementos muy claros. No lo entiende porque el presidente se permite legislar contra todo tipo de voluntad popular, como la ley del Banco Central, que sacó hace poquito, la acaban de sacar. Eso es una ley absolutamente retrógrada, va contra todo el espíritu de aislamiento que tienen los bancos centrales latinoamericanos y en el mundo, esa especie de aislar la caja monetaria del país para que el gobierno no la vea como su caja chiquita y le empiece a meter la mano al baremo monetario y a cambiarlo como le parezca. Eso es la primera. La segunda es entender que tiene el Ejecutivo que de alguna manera empezar a negociar con estos actores nuevos y empezar a tratar de entender lo que se le dijo. Esos 109 tienen que respaldar, repito, porque se está maltratando a un electorado que pidió esa representación. Y si el Tribunal Supremo en este caso, por cierto, escogido, repetimos, 13, 12 magistrados a una velocidad y sin ningún tipo de proceso, saltándose por encima la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Supremo, hay una cantidad de lapsos allí que no se cumplieron, donde uno ve que la voluntad política no coopera. Y como último punto, nombrar como ministro de Economía, o de eso que llaman ellos el grupo económico, a un personaje, a una persona que acaba de publicar unas 22 tesis de la guerra económica. Eso es un papel que sacó. Esas 22 tesis son muy fáciles de refutar. Eso lo que quiere decir es que el modelo del actual régimen venezolano se va a afincar con controles, se va a afincar con una cantidad de represiones al aparato productivo, y eso lo que va a agravar es la venidera crisis, y Venezuela está muy, muy mal en este momento en economía. Pero ellos tienen una nueva idea para activar el aparato productivo. Es esta idea de crear una economía urbana. Y el mismo Maduro dijo hace pocos días que tienen 50 ¿cómo se llama? Gallinas, sí. Gallinas en su casa. Eso es realmente su idea de solucionar los problemas en el país de petróleo más rico del mundo. Y nombraron una ministra de Agricultura Urbana. Lo que sea la agricultura urbana, eso existe. Entonces Venezuela, eso es con nuevos ministerios, es más o menos como si tuviésemos el petróleo a 120 o a 140, que pudiésemos permitirnos esas excentricidades. Y el petróleo ayer cayó a bajos históricos. Los crudos referenciales, West Texas, el que usted busque, el Brent, bajaron y Venezuela está por detrás de ellos, de manera que el petróleo está por debajo de los $30 y lo que viene es muy grave. Véase lo que está pasando en China, claro. Y Venezuela es simplemente un vagón anclado a la economía china en este momento. Lo que viene es muy grave, y también lo que nosotros estábamos viendo durante todo el mes de diciembre también fue muy difícil. Todas estas medidas de las que tú acabas de hablar generaban mucho temor dentro de la población. Estos últimos días han sido de gran tensión en Caracas. De ambos lados se esperaba lo peor el día de la juramentación de la nueva asamblea. Tanto oficialismo como oposición habían convocado a sus militantes a personarse en las calles del centro de la ciudad para apoyar a sus respectivas bancadas. Los llamamientos prometían crear el caldo de cultivo para una batalla campal. La zona del centro de Caracas estaba tomada por efectivos militares y piquetes antidisturbios. Al final hubo algunos encontronazos entre los mismos diputados, pero nada que lamentar. Vamos a ver el siguiente reportaje. Tal era el clima de tensión poco antes de la sesión inaugural del Congreso, que el presidente Nicolás Maduro ordenó al ejército guardar el orden y pidió a sus seguidores: bienvenido a la instalación de la Asamblea Nacional. Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a que mañana todos contribuyamos a que la Asamblea Nacional se instale tranquila y en paz. En la sesión inaugural, solo 109 de los 112 legisladores electos de la Mesa de Unidad Democrática asumieron sus escaños y eligieron a Henry Ramos Alup como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Un día antes de la constitución del nuevo Parlamento, los legisladores de la saliente bancada oficialista aprobaron un nuevo paquete de gasto público. El mismo presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que despojó a la Asamblea de la supervisión tradicional del Banco Central y de la capacidad de remover y nombrar a los directores y recibir datos económicos. ¿Qué espacio político tiene el Ejecutivo venezolano para no sucumbir a la nueva hegemonía en el poder legislativo? ¿Será posible una coexistencia política? ¿Hasta dónde llegará el chavismo para evitar su caída definitiva y su negativa a aceptar una amnistía? Peter Schuman, ¿hasta dónde puede llegar el chavismo para
cortar, para limitar el poder de la Asamblea, de la nueva Asamblea? Hasta su propia muerte. Porque el problema es realmente que quieren defender este proyecto totalmente fracasado, pero hay un sector que está dispuesto a defender esto con todas las posibles medidas legales y además ilegales que usted explicó. Y por eso creo que es una situación realmente de un enfrentamiento increíblemente peligroso, y creo que en este momento no veo realmente ninguna solución. ¿Por qué están dispuestos de llevar todo esto a la calle? Creo que dentro, como dijo Peter Birle, dentro del Parlamento veo un espacio muy limitado para la oposición para llevar adelante sus varios proyectos interesantes que han anunciado. Pero también existe dentro de este régimen unas fuerzas tan agresivas que hemos visto también en la Asamblea el tono bélico de los chavistas, y por eso a mí me da yo veo un pesimismo realmente grande, que este caos, que esta situación que van a llevar a la calle termina en un caos, y al final las fuerzas represivas pueden tomar las calles, pueden tomar el poder. Este es un escenario, no lo creo realmente, porque dentro de las Fuerzas Armadas hay otros sectores que no tienen esta orientación. Pero a mí me sorprende que este gobierno tiene tanta fantasía, una creatividad enorme para crear obstáculos en contra de la oposición. ¿Por qué no están usando esta creatividad para tomar soluciones, para crear soluciones verdaderas, estas soluciones económicas, sociales, que son realmente existenciales para el futuro de Venezuela? Bueno, y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Antes de esta juramentación, después de los resultados adversos que tuvo el gobierno, se ha aprobado, o el Tribunal Supremo de Justicia aceptó el fallo para impugnar a estos 3 diputados y así quitarle además la mayoría calificada que tenía la oposición tras el 6 de diciembre. La reacción de la mayoría opositora, por supuesto, en la Asamblea Nacional no se hizo esperar. Este martes juramentaron a sus 3 diputados electos del estado de Amazonas, a pesar de que el tribunal, como lo dijimos, los había suspendido cautelarmente. Se trata de una juramentación simbólica, sin embargo, ha sido un gesto que ha sido visto por muchos como una provocación. Vamos a ver uno de los 3 diputados ahora, y luego las palabras del diputado chavista Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea. Uno de los diputados del Estado Amazonas hemos sido notificados por el Tribunal Supremo de Justicia ni por la Sala Electoral. Así que este acto tiene total validez, y nuestra Constitución es muy clara cuando dice que la soberanía reside en el pueblo, que lo ejerce a través del voto. Así que nosotros estamos dándole cumplimiento a lo que fue la voluntad del pueblo de Amazonas de estar hoy en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea Nacional entra en desacato flagrante sobre una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, desconoce el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, viene el conflicto y viene la confrontación inevitable que nosotros habíamos previsto. Aquí entra en juego otra cosa, esta Asamblea carece de legitimidad. Ya esta Asamblea no tiene ninguna legitimidad, no podrán mandar nada a la Gaceta Oficial para publicarlo, porque es nulo totalmente. Una situación bastante complicada que habla de esta polarización que hay en Venezuela en estos momentos. Ivo Hernández, tú hablas de defender hasta el final estos 112 diputados de la oposición. ¿Cómo lo puede hacer la oposición? ¿A qué instancias debe recurrir para que se haga valer este derecho que fue que la gente votó por estos 3 diputados de Amazonas? Lo primero es ver que es muy lamentable llevar las situaciones al extremo que dice este diputado Cabello. Las cosas no tienen por qué ser así, y mucho menos cuando se supone que el denominador común de todo sería la buena gobernanza del país. Eso no es la premisa que se está manejando. Si el tribunal insiste de esta manera, se está violentando una cantidad de poderes importantes que están descritos en la Constitución y que corresponden al Parlamento. Es el Parlamento quien tiene que designar a esos jueces que fueron designados, repito, de una manera bastante curiosa, para no decir completamente írrita. Esto es muy delicado lo que se está manejando, y hay que entender
entender que el populismo necesita siempre un enemigo. Si no es el capitalismo internacional y todas esas fantasías, tienen que decir que es la oposición y tal cosa, todo para no gobernar, porque de lo que se trata, y aquí tengo que tomar las palabras de Peter Schuman, ¿por qué no se usa toda esa creatividad para gobernar? Venezuela no tiene ningún enemigo que no sea el propio gobierno en estos momentos, que está obstruyendo casi toda iniciativa de tratar de salir de la crisis económica, que es mayúscula, ya tiene tintes de crisis humanitaria, ya la escasez en Venezuela de medicamentos, los porcentajes de lo que está hablando la Federación Médica y la Federación de Farmacia asustan, ya esto está rebasando los límites incluso críticos de otros países. Entonces, ¿por qué no nos sentamos con el buen decir o el buen gobierno de por medio, es decir, vamos a tratar de resolver los problemas? Está visto que el gobierno tiene que enfrentar esto y que tiene la potestad de decidir en algunas cosas, y mejor si lo hace con la Asamblea. En vez de crear gallineros y todas esas cosas urbanas que estamos hablando, ¿por qué no nos sentamos a resolver el problema económico? Es un país petrolero, un país con muchos recursos, con el aparato productivo en ruinas, que tiene que tratar... Aquí no hay ninguna guerra económica, como dice el actual ministro de Economía. Eso es falso y demostrable, además. Entonces, es la mejor manera de salir de esto. Lo que uno ve, Ivo, desde aquí, desde esta parte del mundo, es que el gobierno venezolano parece que estuviera sordo ante la población, ante el pueblo. El gobierno de Nicolás Maduro cada vez pierde más popularidad, sacó 30% de votos en las elecciones parlamentarias, el PSV, por supuesto, sacó esos 30% de los votos. Sin embargo, nosotros vemos ayer a Cilia Flores, que es la primera dama, diputada también por el oficialismo, diciendo que todos los que votaron por la oposición están equivocados, sí, fueron engañados por la oposición y que realmente ellos lo vuelven a aceptar si los van a perdonar. Bueno, eso es muy lamentable de una especie de élite que se ha formado sobre la revolución. Hay que entender que cuando nosotros hablamos del chavismo, eso es un fenómeno también político muy escindido. Las bases ya se están separando de ese proyecto que es absolutamente elitesco y que además, por ejemplo, esa pareja presidencial todavía no ha podido aclararle al mundo sus vínculos con estos sobrinos que fueron arrestados en Estados Unidos por problemas de drogas. Eso no se ha aclarado y fue la primera pregunta que los periodistas le hicieron cuando pudieron entrar a la Asamblea. Dice, bueno, ¿cuándo va usted a hablar del problema de sus sobrinos? ¿Cuándo nos van a decir qué es lo que está pasando? Eso no se ha dicho. Entonces Venezuela tiene, repetimos, una necesidad de encontrarse, de reencontrarse y de no estar postergando de crisis en crisis en crisis, que es lo que parece hacer este Ejecutivo, sino de resolver la situación y producir soluciones políticas, por fin gobernar. Eso es lo que se está pidiendo, el verbo gobernar. Bueno, es una situación muy difícil. Muchos hablan de diálogo. Sin embargo, para que haya un diálogo, las dos partes tienen que reconocer a la otra parte, al enemigo. Sin embargo, eso parece que aquí no se está viendo. Peta Pirle, tú tampoco crees en diálogo. Si no es así, entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque todos claman por un diálogo allí. Yo sí creo en diálogo. Creo que es muy necesario el diálogo. Creo que en ese momento se ve como muy difícil que se dé el diálogo, porque comparto lo que se dijo con respecto a la lógica de conflicto. Una de las estrategias que ha utilizado el gobierno de Chávez y también de Maduro durante todos esos años ha sido el pensamiento schmittiano de amigo-enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. Y así que esa estrategia de conflicto es una parte esencial de su estrategia política. El problema que veo es que la oposición está jugando el mismo juego de alguna manera. Y con eso está más apoyando al gobierno y a la estrategia de conflicto del gobierno que a la búsqueda de una solución negociada. Además, por eso veo como tan difícil el diálogo. Sí. Además, lo que yo veo también es que si se abre el diálogo, ¿quiénes son los líderes que se van a sentar a negociar? Por una parte, dentro del chavismo, me imagino que hay algunas dificultades. Ahora que Diosdado Cabello ha perdido el poder dentro de la Asamblea, me imagino que esto va a reforzar la figura de Nicolás Maduro, pero también dentro de la oposición, hay que decirlo, hay algunos bandos que buscan más hacia ese papel de la democracia, del diálogo, del acercamiento, y otros simplemente que buscan la salida del presidente Maduro. ¿No? Además, el actual presidente de la Asamblea es un político sin duda muy experimentado y parece que en parte por eso lo votaron, pero tampoco es uno de los más moderados de la oposición, ¿no? Así que uno podía tal vez ver como una señal positiva el nombramiento del nuevo vicepresidente, que ha sido una de las pocas figuras del chavismo que después de la pérdida de las elecciones ha hablado de un mea culpa, ¿no? Así que tal vez con ese vicepresidente podría haber ciertas posibilidades de diálogo. ¿Tú crees en el diálogo en Venezuela? Por supuesto, es la única solución, la única esperanza que tenemos.
Sin diálogo no hay ninguna solución, hay guerra o hay una especie de enfrentamiento sangriento. Por eso creo que es necesario, pero también existe, ¿no?, en la cúpula del chavismo, dentro de otros movimientos chavistas, gente moderada que quieren llevar adelante su proyecto, pero junto con la oposición, con los otros sectores, encontrar una manera de una política económica moderada con implicaciones sociales y también con otras implicaciones, decimos, capitalistas. En ese sentido, hay buena gente de buena voluntad de las dos partes, pero de todo modo, en este momento la situación es tan conflictiva adentro de la Asamblea Nacional que en este momento no veo, como todos nosotros, no vemos ninguna posibilidad para el diálogo, pero es inevitable. Ivo, muy brevemente, ¿cómo ves tú la situación interna dentro del chavismo? Muy encendida. En estos momentos hay que entender que la llamada a la chavista militar, a la chavista civil, está encendida fuertemente. Ahí está pesando mucho también estos sujetos que tienen autos de detenciones internacionales y que están siendo buscados por justicia internacional. Eso no es el proyecto original del chavismo. Y eso es lo que el chavismo se ha ido separando, el chavismo de base de esa llamada boliburguesía, que es la especie de superclase que se ha generado, que detenta todos los privilegios, que maneja los dólares baratos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un fenómeno muy encendido y hay que ver cómo va a terminar eso, porque esa es la base que votó contra esa élite que se ha ido corrompiendo. Bueno, en medio de toda esta crisis y de la lucha que estamos viendo entre oposición y chavismo, el ciudadano de a pie es el que, por supuesto, sufre las peores consecuencias. Las cifras de la economía venezolana son devastadoras, lo hemos dicho, una inflación que en los últimos 6 meses supera el 250% y una escasez de productos básicos, medicamentos, como decía Ivo, que llevaron al venezolano a votar contra el oficialismo. No obstante, la gente no pierde las esperanzas. Que Venezuela necesita que todos los venezolanos podamos reconciliarnos, reencontrarnos como debe ser, o sea, como lo que en verdad queremos. Nosotros queremos, los venezolanos de verdad, los de a pie, queremos un gobierno que en verdad sea para todos los venezolanos y que sobre todo ponga este país a producir. Queremos un gobierno para todos los venezolanos. Eso es lo que decía este señor en el centro de Caracas. ¿Es posible esto? Muy difícil en ese momento un gobierno para todos los venezolanos porque también la sociedad venezolana es una sociedad muy polarizada. Entonces, cualquier medida siempre tendrá los que la ven como una señal positiva y otros que van a estar en contra, ¿no? La única posibilidad sería si un diálogo entre el gobierno y oposición y llegar a medidas consensuadas entre el gobierno y oposición. ¿Hay esperanza para Venezuela? Por supuesto. Pero también hay un gran problema que es este enfrentamiento de la parte del gobierno y el espacio reducido para la oposición de llevar adelante sus proyectos y demostrar para el referendo en medio año que esta oposición es capaz realmente de mejorar la situación. Si ellos hacen tantos obstáculos a todos los proyectos de la oposición, va a ser muy difícil, va a ser no muy difícil, pero difícil, a convencer los electorados que necesitan para ganar este referendo y para sacar el gobierno o el presidente de su poder. Pero esto es para mí el gran peligro, que la oposición, su espacio es bastante reducido dentro del Parlamento. Ivo, ¿hay que sacar al presidente Nicolás Maduro? O tiene que hacer grandes cambios y no precisamente lo que mostró ayer con ese nuevo gabinete, que es realismo mágico, trágico. Quiere más dolor para Venezuela haciendo y diciendo lo que está haciendo en estos momentos. Es muy grave y ese señor tiene que tomar responsabilidad de los hechos que están pasando en el país y de lo que se le dijo mediante el voto. Ivo, ¿tienes esperanzas de que esto pase? Todas, en Venezuela todas. Lo que pasa es que hay que pasar por unos momentos difíciles y, repito, la economía le va a hablar claro a este gobierno. Eso va a pasar y muy pronto. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dicen en nuestro país. Esperamos que esto sea así y yo también tengo esperanzas, como tantos otros ciudadanos en Venezuela, que creen que hay un futuro mejor, que hay un
que se puede lograr un verdadero Estado de Derecho con una sociedad regida por leyes neutrales que no favorezcan a ninguna persona o grupo en particular y donde la democracia funcione y los gobernantes obedezcan las leyes y estén verdaderamente al servicio de la gente que los eligió. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me dicen que tengo 2 minutos todavía, perdón, tengo 2 minutos de tiempo todavía, me he equivocado, pensé que teníamos ya el programa terminado, sin embargo, hablamos de democracia, yo hablé de democracia. ¿Se está dando en Venezuela una democracia? Sí, se está dando una democracia, pero con muchos problemas, ¿no? Pero para volver a la esperanza, yo creo que un papel muy importante podrían jugar otros países, otros gobiernos latinoamericanos. Definitivo. ¿No? Por ejemplo, el gobierno de Brasil, que no ha dicho mucho con respecto a lo que está pasando en Venezuela en los últimos años, debería tener una postura más clara con respecto también a las cuestiones democráticas, ¿no? Para un gobierno como el de Macri sería mucho más difícil porque Maduro y Macri se odian, pero si un gobierno de la PT dice algo sobre lo que está pasando en Venezuela y habla de la necesidad de respetar la institucionalidad y de iniciar un diálogo, y eso es lo que se dijo en los últimos días, yo creo que eso es un gesto muy importante, es un gesto que el gobierno escucha muy bien. ¿Tú qué opinas de esto? Absolutamente cierto. Los gobiernos regionales tienen muchísimo que decir en estos momentos, sobre todo aquellos que se vinculan de alguna manera con supuestamente un pensamiento de izquierda. Yo diría también Chile. Yo diría que la presidenta Bachelet tiene mucho que decir y hay que apoyar a la democracia en Venezuela. Hay que entender que los países tienen que apoyar a la democracia, una de las democracias más antiguas del continente. Hay que darle fuerza. En el momento de dificultades cuando se conoce a los amigos, y los amigos de la democracia, no los amigos de un régimen. Ahora sí, suena la campana, suena la música. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hemos terminado el programa y queda mucho todavía por hablar sobre Venezuela. Ojalá que vengan tiempos mejores y no este conflicto de poderes, conflicto de modelos de los que hablamos aquí ahora en nuestro programa. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.